¿Qué tal con nuestra querida audiencia? ¿Qué tal con nuestras queridas mujeres de la red de mujeres líderes, así como de la mayoría de audiencia que siempre nos acompaña en esta serial? Un capítulo más del podcast de la RML. En esta oportunidad tenemos la presencia de Daniela Alexandra Celeri Endara. Ella es una mujer académica de nuestro país, es PhD en sociología. Y además ya está haciendo, como nos ha comentado, su postdoctorado en la Universidad de Leibniz de Hannover en Alemania. Pero aparte de eso, tiene una trayectoria muy amplia en todo lo que tiene que ver con la investigación en ciencias sociales en nuestro país, siendo académica del IAE, del Instituto Nacional de Altos Estudios Nacionales y otras universidades del país, así como de una gran producción académica, siendo su tema de especialidad la migración, atravesada por supuesto por aquel tema que nos topa a nosotras y es género. ¿Qué pasa en este caso con las mujeres y la migración? Bienvenida, Daniela, a nuestro podcast de la RML. Y bueno, Daniela, estás haciendo tu postdoctorado, pero eres bastante joven, ¿no? O sea, ¿cuándo hiciste el doctorado? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, justamente me veo más joven de lo que soy. Sí, cuando entro a las aulas, mis estudiantes a veces dicen, ¿y dónde está la profe? Pero sí, la verdad es que te cuento un poquito mi trayectoria. La migración también para mí es un tema personal. Migré cuando tenía 17 años a Alemania y justo fue en la crisis de la dolarización. Entonces me fui muy joven y estudié ya toda mi carrera y regresé hace unos años y ahora soy profesora de aquí del IAEN. Y pues hice mi doctorado y mi postdoctorado seguidos, así que sí, no he parado de estudiar, digámoslo así, pero ha sido también parte de mi proceso de crecimiento porque desde joven nunca paré ni de trabajar ni de estudiar, así que es parte de mi vida y por eso he logrado tener mis estudios también de postdoctorado ahora ya, antes de, casi ya cumpliendo los 40. Daniela, cuando dejaste el Ecuador, ¿te fuiste sola o con tu familia? Sola. ¿Con una beca? ¿Cómo fue? No, simplemente, a ver, yo salí del país una primera vez a los 17 años, hacer un intercambio estudiantil con una beca. Después regresé, estudié acá 2 años, pero fue todo el tema de la crisis. Mucha gente se quedó sin dinero en el tema de la dolarización y justamente fui una de las que pertenecen a esta generación de los que fueron expulsados básicamente del país entre el 2000, ¿no? 2003. Y yo preferí buscar otras oportunidades afuera, en Alemania, donde había estado allá, y simplemente apliqué a la universidad y me aceptaron y me fui. Y te fuiste. Bueno, entonces Daniela sabe de lo que vamos a hablar concretamente, no solo por su gran formación académica en el tema, sino también por su propia vivencia. Daniela, ¿qué pasa en el Ecuador de hoy? El fenómeno de la migración del Ecuador como país expulsor se está replicando como en los 90, que además tú fuiste parte de esa experiencia ya entrado este nuevo siglo. Pero parece como que no sucediera nada. Al menos hay personas que tenemos esa percepción, ¿no? Sabemos que ya nos convertimos nuevamente en un país expulsor, pero parece que no sucede nada. O al menos los medios de comunicación no le dan la importancia ni tampoco nos hacen ver el impacto que eso representa para nuestro país. No sé, esa es nuestra percepción, pero tú en calidad de experta, ¿cómo ves esto? Bueno, creo que ahí hay una gran diferencia, ¿no?, entre los medios y la ciencia. Desde la ciencia nosotros hemos seguido el fenómeno emigratorio, ¿no? Desde los 90, pero también los primeros estudios sobre migración en el Ecuador se hicieron también desde los 50. Acordémonos que hay estos flujos migratorios de las personas que venden sombreros de paja toquilla, que salen de esta parte de la costa y llegan a Nueva York, por ejemplo, Estados Unidos. Esas son las primeras investigaciones que se realizan. Entonces, desde la ciencia siempre hemos seguido este fenómeno. Sí es verdad que en los 90, lógicamente, fue algo masivo, ¿no? O sea, fue en términos de volumen y en términos emocionales para las personas, en donde veíamos ríos de gente en los aeropuertos, en el aeropuerto. Fue algo, un cambio que hicimos como país que fue también muy dramático y fue en volumen, hablándolo así, muy importante. Y ahora siento que desde la academia nunca hemos dejado de estudiar
estudiar el fenómeno. Sin embargo, sí existe un tipo ya, no sé si ya nos acostumbramos al fenómeno, no sé si ya estamos, digamos, nos adaptamos a que haya gente siempre que se quiera ir porque no tenemos oportunidades laborales en el país. Sin embargo, si es esa opción, es triste, porque nosotros no estamos pensando, ¿no es cierto?, en que esa no es una opción necesariamente. Claro. Entonces, yo creo que la migración se volvió para nosotros una especie también de desfogue estructural cuando sentimos desigualdades, cuando no tenemos igual oportunidades de vida, ¿no? Y para las mujeres, sobre todo, yo en mi caso también lo viví, para las mujeres es mucho más aún una oportunidad de conseguir autonomía, no solo económica, autonomía emocional, autonomía social, en donde tú puedes elegir el tipo de vida que quieres hacer. Yo sé que las nuevas generaciones o muchos, por ejemplo, no han vivido el tema de que, me acuerdo, que no teníamos ni siquiera acceso a, me acuerdo, yo hacía colas para usar el internet en la universidad, o íbamos en bus y no teníamos, ¿no es cierto?, estos recursos que a veces el Estado se ha facilitado. No conocíamos estos servicios, qué sé yo, ¿te acuerdas?, para sacar la cédula, o toda esta infraestructura de hospitales que se logró hacer, ¿no es cierto?, desde el 2008. Entonces, nosotros tuvimos una percepción, y te hablo de la generación de los 80s, una percepción de crisis económica permanente, ¿no es cierto? Y no vivimos de esta fase, porque yo me acuerdo, yo estaba en Alemania estudiando cuando pasó todo el tema de crecimiento del Estado de infraestructura hasta el 2015, ¿no es cierto? Yo regresé justo en el 2016 y para mí era increíble, o sea, claro, la transformación de las carreteras, de los hospitales. Para quienes conocimos el país de los 90, digamos, de nuestra primera juventud. Bueno, tú estás jovencita todavía, pero claro, la transformación fue grande. Exacto. Entonces, nosotros, de nuestra generación, yo creo que no era sorprendente que tengas la opción de simplemente coger tu maleta e irte, porque no tenías otras opciones. Y ahora yo siento que las nuevas generaciones han vivido este tipo de privilegios. Para nosotros son privilegios y para ellos son derechos, y me parece muy bien que estén empoderados y digan estos son nuestros derechos, pero para nosotros en esa época eran privilegios, y por lo tanto en nuestro imaginario me parece que la migración siempre ha sido una opción. Y para mí, claro, ahora que me preguntan, ¿y te fuiste solita? Yo, pues sí, no tuve ningún problema en hacerlo porque sabía que haciéndolo iba a ganar autonomía en todos los sentidos. Entonces, además, lógicamente, acá como mujer también estás limitada porque las familias muchas veces, ¿no es cierto?, tenemos una sociedad bastante católica, todavía bastante conservadora, y las mujeres sufrimos muchos estereotipos cuando, ¿no es cierto?, no tenemos pareja o queremos simplemente dedicarnos a trabajar y estudiar, como ha sido mi caso. Y en ese caso, pues, no tienes, digamos, todo el apoyo que quisieras en esta sociedad. Entonces, está siempre la opción de irte. Entonces, creo que se ha vuelto un poco, y no digo que es positivo, pero creo que la migración es un imaginario permanente, sobre todo para nuevas oportunidades. Claro. Y tuvimos toda una generación, ¿no es cierto?, que migró a Europa, y yo creo que se generaron también redes, que es toda la teoría de las redes transnacionales, es decir, que ya no es que tú, qué sé yo, mi vecino se va a probar suerte, como de repente fueron, ¿no es cierto?, las primeras generaciones de migrantes, sino que ahora ya vas y le conoces al tío, al sobrino, todos tenemos a la final algún familiar que está en el exterior. Entonces ya se ha normalizado un poco más, y eso sí preocupa, porque se normaliza en tanto a que tú tienes tus redes y vas donde algún conocido, ¿no es cierto?, pero también en el país se normaliza, y eso sí tiene razón. Yo creo que falta un poco más de profundidad en los análisis. Desde la ciencia existen, pero sí desde los medios de comunicación, ¿no es cierto? Yo lo que veo es muchas imágenes de coyoteros, sensacionalistas, ¿no es cierto?, pero muy poco, ¿no es cierto?, sobre las trayectorias, sobre datos, sobre la vida de las personas. Entonces, este imaginario de esta migración irregular, ¿no?, de los que cruzan la frontera, es como un imaginario que sí se presenta en los medios, pero el análisis detrás de eso a veces pienso que falta mucho, ¿no?, que tiene mucho camino. Pero mi impresión sí es que se muestra mucha pobreza también, ¿no? O sea, se muestra el vínculo de la migración con la pobreza, la falta de oportunidades. Entonces creo que eso está muy claro en nuestra sociedad, porque además lo vivimos en carne propia, ¿no? En los 90s, a la final fue eso, fue una crisis económica sin precedentes en el Ecuador. Llegamos a tener, si te acuerdas tú, creo que el segundo ingreso después del petróleo se convirtieron en las remesas de migrantes. Y siempre ha sido uno de los ingresos más altos. Exacto.
en los últimos 30 años en el Ecuador, ¿no? O sea, hasta este momento. Y justamente voy a eso, cuando tú dices, parece que nos vamos acostumbrando y ese sí es un problema, también tiene que ver con eso, ¿no? Cómo los gobiernos ya incluyen en el presupuesto, y digo presupuesto en el sentido de ya va a venir el dinero, y viene dinero de afuera y eso dinamiza la economía, y principalmente son dólares, ¿no? Son dólares, euros convertidos en dólares, o dólares venidos de los propios Estados Unidos, y en esa manera se dinamiza la economía y la vida de las familias. Consecuentemente, la política pública de los últimos 6-7 años también ha regresado a esa idea de cuánto podemos vivir todavía a través de la remesa de los migrantes, lo cual sí es en el fondo bastante cruel si te pones a pensar lo que implica. Porque uno puede ver tal vez el bienestar, tal vez el relativo progreso de familias, de personas, pero también el desarraigo, ¿no es cierto? La separación, es decir, estos aspectos, y en el caso específico de las mujeres, cuando empieza el fenómeno migratorio entre los 90 y 2000, ¿qué sucede con las mujeres? ¿Por qué es decisión de las mujeres salir primero? ¿Qué pasaba en ese momento en que toman esa decisión las mujeres y comienzan a ser como la cara visible de esa migración? A ver, yo creo que ahí hay varias teorías, ¿no? Hay académicas, por ejemplo, que hablan de una feminización de la migración, que fue un fenómeno latinoamericano justo en esa época, y después con todas las redes de cuidado que se generaron en Europa. Entonces vimos que los perfiles también migratorios no necesariamente eran de personas muy pobres, de zonas vulnerables, sino aquellos que tenían los recursos para irse. O sea, estamos hablando de clases medias urbanas que se fueron, y también habían muchas mujeres que eran cabezas de hogar, ¿no es cierto?, y que tuvieron que asumir ese rol, o, por ejemplo, habían decisiones familiares en donde se enviaba a la mujer, y muchas veces las migraciones de las mujeres, si hay que decirlo, históricamente han sido invisibilizadas. Es decir, en las mismas teorías de migraciones, hasta el entrado de los 80 no se discutía mucho el tema de género en las migraciones, y ya después se fue discutiendo, ¿no es cierto?, en qué sentido, cuál es la especialidad, o sea, en qué cosas pasa la mujer que no, por ejemplo, pasan los hombres, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya comienza a haber un análisis más específico, y también se fortalece el tema de género cuando conversamos y analizamos las migraciones transnacionales, las familias transnacionales, ¿no? Que ya comenzamos a ver que estos vínculos transnacionales, la mamá está en España, se queda con los abuelos, tiene una relación con sus hijos, pero a la final están en espacios distintos. Entonces comenzamos a discutir sobre las familias transnacionales y nos damos cuenta que también son muchísimas mujeres las que están afuera. Las que lideran también son jefas de hogar. Tú sabes que acá, bueno, hay que mirar las cifras actuales del INE, pero nuestro país es muy característico por tener muchas mujeres como jefas de hogar. Digo, no estamos a un nivel equitativo, pero hay muchísimas mujeres que son jefas de hogar y que lideran los hogares y que emprenden esta aventura para intentar, ¿no es cierto?, sostener a sus familias. Entonces, no es tan sorprendente que salgan las mujeres. Creo que lo más sorprendente y lo más desigual que existe es qué roles asumen las mujeres cuando migran. Entonces, porque tú puedes migrar y no tiene que ser negativo, tú puedes migrar también como una opción de vida, tú puedes migrar, como en mi caso, decido ampliar mi horizonte y quiero salir, claro, sin un tema de dependencia, porque uno también cuando decide salir, pues decide aventurarse y hacerlo sola. Entonces muchas mujeres toman esta decisión y yo creo que ahí hay un tema de qué roles necesito tomar en la otra sociedad. Entonces en las otras sociedades también en los 90s y en los 2000 se habló muchísimo de las redes de cuidado. Acuérdate que de las care chains, por ejemplo, muchas mujeres europeas salían a trabajar, entonces estaban mujeres latinoamericanas y las mujeres latinoamericanas necesitábamos, qué sé yo, mujeres indígenas que nos cuidaban y nos ayudaban en el cuidado. Entonces se volvieron estas cadenas de mujeres de cuidado y lógicamente se muestra ahí la desigualdad transnacional, ¿no? La desigualdad a nivel global, en donde las
mujeres siguen asumiendo estos roles de cuidado y se vuelve incluso una cadena de desigualdades a nivel internacional. Entonces creo que es más esa discusión, no tanto el tema de buscar otras oportunidades, sino el tema de qué roles asumimos incluso en los otros países. Entonces, lógicamente es más difícil, ¿no es cierto?, asumir estos roles afuera, pero también lo puedo decir, también a veces es positivo porque ganas una autonomía que no la puedes ganar en tu propio país, ¿no? Y no nos pasa solo a las mujeres, nos pasa también les pasa también a las personas de diversidades sexuales, ¿no es cierto?, sexogenéricas, y lógicamente ellos también y ellas y éles viven también estas experiencias de desigualdad en donde en sus propios países no son aceptadas, son discriminados y necesitan migrar para encontrar otras oportunidades. Entonces creo que ahí hay un tema también, ¿no?, de qué roles asumimos y por qué tomamos las decisiones que tomamos, y lógicamente la clase social influye muchísimo. Es decir, si tú no tienes los recursos para irte de una manera digamos regular, vas a optar por caminos irregulares, vas a ser más vulnerable a todos los riesgos que te presenta eso, y encima más si llevas a tus guaguas, llevas a tus niños, es peor la situación, ¿no? Y hay madres incluso que cruzan las fronteras, incluso niños no acompañados que van a reencontrarse con sus madres o con sus padres. Entonces lógicamente la situación también es muy heterogénea, dependiendo por supuesto de tu origen, depende mucho de tu clase social y depende mucho de qué oportunidades tuviste o no y de qué forma también decides migrar. Entonces creo que hay muchos factores ahí que influyen muchísimo. Daniela, dos aspectos. La diferencia ahora, ¿no es cierto?, es que hay un factor determinante que ha sido la inseguridad y la violencia que estamos viviendo como país, también para que decida principalmente un estrato de la clase media migrar en búsqueda de seguridad, ¿no? Y obviamente dentro de esa clase media también personas que tenían sus emprendimientos, que tenían sus negocios, que han sido vacunadas, que han sido parte de todas estas cadenas, ¿no?, de delincuencia organizada, entonces que también deciden migrar porque ven inviable la vida en el país. Ese es un factor de diferencia de que ahora, ¿no es cierto?, se haya incrementado la migración en el país, pero lo otro también tiene que ver, otro fenómeno que vivimos desde hace ya varios años, es que somos un país receptor, ¿no? Inicialmente, claro, por la guerra interna colombiana, fuimos un país receptor de población colombiana, pero ahora somos un país receptor de población venezolana cuya movilización se da por razones económicas. Somos un país receptor. Ya, en uno y en otro caso, ¿qué políticas ha habido desde el Estado, ¿no? Es decir, para garantizar que la población, ¿no es cierto?, ecuatoriana se quede frente a la inseguridad y frente a la falta de trabajo, o también para garantizar los derechos de la población que está llegando o que ha llegado al país, ¿no? Bueno, empiezo por el primer tema. Hablabas tú de la inseguridad. Creo que nos falta mucho también incluir en los análisis de migraciones el desplazamiento interno. Tú sabes, otros países sí lo han hecho. Colombia, por ejemplo, con tanta historia de conflicto armado, ellos sí tomaron muy en cuenta la variable de desplazamiento interno. Y para nosotros siempre ha sido, ¿no es cierto?, un tema más, digo, en estereotipos de campo-ciudad, ¿no? En donde las ciudades comienzan a urbanizarse. Tenemos que acordarnos que Ecuador hace 50 años tenía un 60% de población rural y ahora tiene casi un 60% de población urbana. Entonces, se dio la vuelta en menos de 50 años y estos procesos han estado cruzados por las migraciones. Entonces, hablo de la migración interna dentro del país, lógicamente se ha vuelto un tema central, sobre todo con estos temas de seguridad, en donde no habíamos estado estudiando hacia dónde, ¿no es cierto?, digamos, el tema de extorsiones, por ejemplo, hacia dónde va la población, qué pasa, ¿no es cierto?, cuando alguien que es extorsionado en la sierra en la costa, se va a la sierra, vamos a tener como región que recibir mucha gente, ¿no es cierto?, que viene de estas ciudades en donde, o estas poblaciones, localidades donde existen más, ¿no es cierto?, más peligros, más inseguridad. Entonces, ahí yo creo que es una pregunta muy grande y nos quedamos cortos con investigación porque nos hemos dedicado, y ahí sí mi autocrítica, nos hemos dedicado a ver más las migraciones internacionales, el tema del refugio, el tema del desplazamiento forzado a nivel internacional, pero dentro de Ecuador el desplazamiento forzado es un tema central y creo que
tenemos que tener más atención a este fenómeno. Y después me preguntabas en las políticas. El desarrollo de las políticas ha sido distinto. Tuvimos políticas de retorno, me acuerdo del plan Bienvenido a Casa, por ejemplo, en el 2020, en el 2012. De ahí hubo toda una institución que se dedicaba a estas políticas, que era la CENAMI, y ahí hubo un fortalecimiento ¿no es cierto?, de todo lo que era cómo aportamos a que nuestra gente que salió pueda poner un granito de arena en nuestro país. Y entonces ahí fomentaban mucho, no solo el retorno o por ejemplo los capitales semillas para retornados, sino también el que los retornados puedan invertir también en sus comunidades, ¿no? Me acuerdo que habían estas iniciativas, ¿no es cierto?, de cómo hacer que las remesas que llegaban sean invertidas productivamente, y creo que ahí faltó un poco de énfasis. ¿Por qué te digo? Porque hay muchos estudios de investigaciones que te hablan de que las inversiones que hacen, o sea, digamos que las inversiones que se hacen de las remesas, las propias familias, muy pocas son estructurales. ¿A qué me refiero con esto? Muchas son de consumo, televisiones, infraestructura, pero muy pocas, ¿no es cierto?, se van a educación, se van a salud, a realmente a condiciones más estructurales de donde salgas de la pobreza. Entonces, claro, a generar inversión, algún mecanismo que la familia cree para, digamos, tener un sustento, por ejemplo, a más mediano y largo plazo. Exacto. Entonces yo no veo o sea, digo, entiendo que sea un problema, pero también los países, como tú decías, se han acostumbrado a las remesas. El tema es, ¿qué hacemos con las remesas? Y yo creo que ahí hay un énfasis y hay muy poca, ha habido un muy débil enfoque en las políticas públicas de cómo podemos aprovechar estas remesas para las mismas familias, ¿no? Y creo que ahí han habido algunas discusiones científicas interesantes, pero en política pública muy poco. Y después saltamos de eso, ¿no es cierto? Ya no estuvo la CENAMI, más bien se encargó Cancillería de todo el tema de políticas públicas. Y acordémonos que a la final Cancillería es una institución que siempre ha estado analizando y mirando las políticas hacia afuera, ¿sí?, de relaciones exteriores. Pero viene el reto y es ahora hacia adentro, porque tenemos población que recibimos y esta población tiene que ser protegida en sus derechos porque es población vulnerable y lógicamente es una institución que también se desborda porque, claro, y toda la sociedad se desborda porque en volúmenes, ¿no es cierto? Habíamos tenido ya el tema de los refugiados colombianos, se habían hecho muchas campañas, ¿no es cierto?, de otorgamiento de refugio a esta población. Después tuvimos este conflicto también con la población cubana. Acuérdate que ahí también hubo un giro un poco al securitismo y que trataron de hacer este tema de deportaciones, pero nunca habíamos vivido un fenómeno tan masivo como el venezolano. Entonces, lógicamente, y además en 3 fases distintas, ¿no? Entonces, esto comienza, si ya comienzan a venir desde el 2015 o antes, pero ya comenzamos a sentir este fenómeno en el 2018, me acuerdo, en el 2019. Y ahí va acompañado de un discurso bastante securitista. Acuérdate de los eventos en Ibarra, ¿no es cierto? El tema xenofóbico en Ibarra, el tema, los temas, marchas xenofóbicas también en Quito. Entonces, lógicamente, la política pública ya, ¿no es cierto?, se va pensando en una matriz mucho más, digamos, con un discurso más securitista que antes. Entonces ya no le apuestas tal vez en el discurso a los derechos humanos porque lógicamente nuestra Constitución es muy garantista de derechos humanos. Sin embargo, estos discursos políticos van, ¿no es cierto?, permeando en la política migratoria y ahí encuentras que justamente la política que se hace va en este camino. Entonces, por ejemplo, el tema de regularización, a pesar de que se han hecho esfuerzos, ¿no es cierto?, ya han habido 3 intentos de regularizar la población. No puedes comparar los procesos de regularización acá como los que han realizado, por ejemplo, Colombia, que ha sido un proceso de regularización masivo. Acá, ¿no es cierto?, ha sido un proceso de regularización limitado, que sí se han hecho todos los esfuerzos, ok, pero no ha sido como una apuesta, ¿no es cierto?, de regularizar a todas las personas que más podamos porque esas aportan a la sociedad. Entonces, esta visión de que los migrantes que nosotros receptamos acá pueden aportar a nuestra sociedad es débil. Me acuerdo, nosotros casi inexistente. Sí, bueno, antes un poco más, después ya se volvió mucho más difícil, mucho menos creíble, pero por ejemplo nosotros hicimos una investigación con 7 universidades desde el IAEN. La investigación se llamó Situación Laboral y Aporte Económico de Inmigrantes aquí en Quito, y recopilamos 8,000 encuestas. Fue la investigación más grande, más representativa que se ha hecho en la ciudad, y
estuvimos un equipo de 400 personas, entre migrantes, entre estudiantes, refugiados, nos ayudaron muchísimo. Fue un proyecto también muy lindo en temas de compartir, ¿no? En temas de hacer redes. Y lógicamente ahí vimos que en esta investigación pues vimos y mostrábamos que más del 80% de los ingresos de estos migrantes en la ciudad, sobre todo de nacionalidad venezolana y colombiana, iba a las economías locales. Y no importa si es formal o informal. La idea es que los ingresos que reciben se van a las economías locales. Se ve en tu arriendo, se ve en tu comida, se ve en la vecina, ¿no es cierto? O sea, es decir, todo este aporte que ellos realizan, ¿no es cierto? Y que igual gastan acá, era real. Y mostramos que incluso el tema de remesas era muy mínimo. Porque tú dices, ahí vienen los venezolanos, ¿no es cierto? Viene la gente migrante. Se van los dólares. Y se van los dólares y claro. mandan los dólares. Y no, nosotros en nuestra investigación, y la pueden leer, está en línea, los dos informes que hicimos en el norte y en el sur, y justamente ahí mostramos que el tema de remesas era mucho menos significativo de lo que se hablaba. Estábamos hablando, me parece que entre un 25% de los ingresos se iban con el tema de remesas, pero casi un 80% se quedaba en las economías locales. Entonces, intentamos ese trabajo de sensibilización, ¿no? Pero ahí sí, ya en el 2019, con este tema de Ibarra y con el tema y con todo el cambio, el giro de discurso en Quito y en Ecuador, a la final, ¿no? En el 2019, en el 2020, pues llevó abajo muchísimos avances que habíamos hecho desde la academia, desde el análisis, y lógicamente comenzamos a vivir un crecimiento de la xenofobia, ¿no? En todo el país. Así es, lamentablemente esos aspectos y se han fortalecido. Daniela, ¿tú piensas quedarte ya en el Ecuador? ¿Cómo ves ahorita el escenario? Entendemos que estás en un gobierno local trabajando y digamos, este gobierno local ha mostrado, ¿no?, la posibilidad de unas políticas públicas que puedan nuevamente, digamos, plantear un escenario de inclusión, sobre todo de inclusión, lo cual esperamos que se dé. Pero, ¿tú te ves aquí o tu mirada nuevamente se va a dirigir a Europa? ¿Cómo te ves aquí en unos años? Mira, yo tengo que separar un poquito el tema profesional y el tema personal. El tema personal, yo ya soy mitad alemana, te soy sincera, porque yo me fui de muy joven. Claro. Me he formado allá, tengo familia allá, es decir, no la familia típica, porque no soy la mujer típica tengo mi familia escogida allá, amigos, ¿no es cierto? Ya hice una vida allá. Y lógicamente, profesionalmente para mí ha sido un reto regresar, y lo he hecho muy conscientemente de que puedo aportar acá. Es decir, para mí y para muchos migrantes, más bien, ¿no es cierto?, les trae acá la familia. Para mí ha sido al revés. Para mí ha sido una sorpresa de que yo en Alemania estaba muy contenta porque era profesora, tenía ya mi carrera ya, pero lógicamente no tenía como una motivación en donde pueda decir, ok, estoy haciendo algo que vaya más allá de ser profesora, o sea, que pueda dar un impacto a la sociedad. Y acá he tenido la oportunidad, y ahora justamente lo mencionaste, ahora tengo la oportunidad de trabajar en el municipio de Quito, y vemos ya cosas mucho más tangibles. Sí, y es una cuestión, y es muy distinto a que cuando tú haces un artículo, por ejemplo, y qué sé yo, y lo leen 3 profesores, o cuando haces una investigación de esta envergadura que le hicimos aquí en Quito, cuando yo estaba desde la universidad, y creo que ahí veo yo, y es como que a veces piensas y dices, bueno, sientes que eres más necesaria aquí, que puedes aportar mucho más aquí, con tu conocimiento, con la articulación con política local, por ejemplo, trabajando en las universidades, pero no solo en las universidades, sino mirando cambios reales en política pública local. Entonces creo que para mí es ahora mi reto, ¿no es cierto?, de generar un impacto, ya que mi vida no fue fácil, mi vida ha sido, y yo estoy muy agradecida porque creo que la migración a mí me dio muchísimo aprendizaje, y lógicamente ahora siento que es aquí donde puedo aportar. Y como personalmente te digo, uno nunca sabe, la vida da vueltas, nunca cierro la oportunidad, ¿no es cierto?, porque yo en Alemania encontré mi casa, mi hogar. Sin embargo, siento que ahora en mi vida es más importante para mí generar un impacto, y lo puedo hacer acá. Personalmente, como migrante, te digo, y todos se van a reír cuando me escuchen, migrantes que conocen cómo es, si tú sales una vez,
nunca más te vuelves a cerrar las puertas de salir otra vez. Es más, en tu cabeza nunca dices, me quedo acá. Siempre estás pensando, ¿no es cierto?, en moverte. Entonces es una cuestión de movilidad. Entonces no te puedo decir que para siempre me voy a quedar acá, pero me voy a quedar donde sienta que puedo generar un impacto, que puedo aplicar mis conocimientos, que puedo ayudar a las personas y que puedo sensibilizar desde mi conocimiento, ¿no es cierto?, como académica, como profesional. Y yo creo que para eso a mí, ese reto por ahora es lo que más me lleva a quedarme acá, y yo creo que sí, ahora me veo acá, pero sí, no te digo, nunca cierro las puertas, ¿no? Claro. Pero creo que a mí me mueve mucho el hecho de dónde puedo generar un impacto y dónde puedo aportar mucho más a la sociedad, y por ahora es acá. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por tu generosidad de compartir con nosotras, no solo tu conocimiento, sino además por abrir, ¿no?, tu experiencia, tu vida, porque la experiencia de la migración siempre hará de nuestra vida o dejará una huella distinta. Muchísimas gracias, Daniela, y bueno, este ha sido un capítulo más del podcast de la RML, de Feminismos Diversos. Recuerden que llegamos a ustedes gracias también a la cooperación técnica canadiense Catalyste Plus. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo capítulo.